ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. ¿Quién, cuando ha tenido alguna cruz o algún dolor, piensa, Dios mío, ¿cómo puedo yo ofrecerlo o santificarme a través de este dolor? Porque el dolor es un misterio que hay que aceptar, y cuando no lo entendemos hay que decirle al Señor que aunque no lo entendemos, pero lo aceptamos porque viene de su mano generosa. Es precisamente de lo que vamos a hablar, queridos oyentes, en este nuevo programa que estamos haciendo en directo desde la ciudad de Barcelona, aquí en España, para Radio Católica Mundial. Y voy a saludar primero a mis compañeros aquí en Barcelona, a Carlos Quequesana en el control y, como siempre, en conexión con nuestro compañero de Radio Católica Mundial, Jorge Graña, en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Bueno, y antes de presentarles a nuestra invitada, vamos a decir las preguntas del concurso de esta semana. La primera: ¿cómo se llamaba el lugar en el que el patriarca Abraham recibió la visita de 3 ángeles? Segunda, cada uno de los evangelistas tiene un símbolo. ¿Cuál es el del San Juan Evangelista, el símbolo de él? Y tercera, ¿quién fue el primer mártir del cristianismo y dónde se relata su martirio? Bueno, y hoy nos vamos a Estados Unidos, bueno, en conexión. Porque vamos a un sitio muy especial. Tenemos allí a nuestra invitada Gisela Zalamea, que está en el santuario nacional del Padre Pío en Estados Unidos. Gisela es una laica consagrada y trabaja en la diócesis de Allenton, en Pensilvania, y está dedicada a los asuntos hispanos y es asistente de misión y programación de este Centro Nacional del Padre Pío en Estados Unidos, específicamente en Bartow, Pensilvania. Bueno, la vamos a saludar. Gisela, muy buenos días. Muy buenos días, hermana Dolores. Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Un saludo fraternal y, como diría el Padre Pío y todo franciscano de corazón, paz y bien. Paz y bien a todos los que nos escuchan y a todos sus familiares, a sus seres queridos y a las personas de bien. Y bueno, solo como nota graciosa, cuando decías las preguntas, decía, ay, yo las quiero contestar, hermana Dolores. Qué ganas de contestarlas. Sí, pero bueno, eso ya para que nuestros oyentes se animen a participar. Sí. Y eso, conozcan la Sagrada Escritura, la vida de los santos, la historia de nuestra Iglesia, que eso debería ser nuestro gozo, nuestro solaz, nuestro alimento espiritual. Así es, yo creo que va a ser un programa muy bonito y además, como Gisela sabe mucho, ella es allí la encargada, la asistente de misión y programación del Centro Nacional del Padre Pío. Hoy precisamente yo creo que vamos a hacer algunos programas más del Padre Pío en diferentes aspectos de su vida. Hoy me propuso Gisela pues hablar y yo le dije que claro, por supuesto que sí, porque nos va a venir muy bien a todos el misterio del dolor y la enseñanza que nos da el Padre Pío a todos nosotros, porque además, Gisela, ¿verdad? El Padre Pío es muy conocido y hay mucha gente que es muy devoto del Padre Pío. Ciertamente sí, el Padre Pío se ha ganado, como el título de este programa es el Padre Pío Cirineo para nuestro mundo de hoy. Ciertamente el Padre Pío
ha significado para muchas almas, y eso me toca verlo cada día que estoy ahí en el centro. Almas que recurren a él en momentos de dolor, en momentos de angustia. Se ha convertido en ese refugio, en esa ancla espiritual, una persona modélica a la cual ver, de cómo llevar la voluntad de Dios, cuando esa voluntad de Dios, llamémosla de esta manera. Pienso yo que, bueno, la voluntad de nuestro Señor siempre es como ese pan, ¿no? Ese pan que le decimos a Dios: danos, Señor, el pan nuestro de cada día. Sí. Y ese pan a veces es salado o ese pan a veces es dulce. El dulce, pues cuando tenemos consolaciones, tenemos alegrías, tenemos cosas que nos van muy bien, que va según nuestro querer. Y bueno, salado cuando a veces es todo lo contrario, porque a veces el pan es salado y salado. Así ¿no? es. Entonces, pero igual fíjense que todo eso es alimento para el alma. Y bueno, me ha tocado ver mucho eso del Padre Pío, ver que las personas recurren a él. El Padre Pío es muy generoso. Bueno, esa frase que él dice, ¿no? Que una vez que él agarra un alma, él no la suelta. ¡Ay, qué impresionante! Y ciertamente eso da mucha alegría, y lo sigue haciendo desde el cielo. Se ve como él sigue obrando con las almas de forma, con gracias espirituales, con gracias de curación. Ahora se me viene a la mente una anécdota muy cortita. Sí. Habían dejado, el santuario consta con 2 estatuas, digamos, del Padre Pío en tamaño natural, bueno, varias, pero hay 2 situadas en 2 partes bastante icónicas del centro. Una es, le llamamos el Salón de Espiritualidad, que es un sitio más grande, que ahí albergamos unas 500 personas, y la otra está en la capilla, que es donde está el Santísimo, que es la réplica de la capilla de San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío celebró durante 40 años. Bueno, la cuestión es que las personas llegan ahí, le llevan flores, y bueno, yo tenía que pasar unas flores de un sitio a otro sitio. Y bueno, pues saqué de un sitio unas rosas que alguien le había llevado, unas rosas amarillas muy bonitas, muy frescas. Y recuerdo que las llevé de la estatua del Centro de Espiritualidad a la estatua que está en la capilla. Y cuando las ponía a sus pies, de repente uno le dice una oración al Padre Pío, ¿no? Digo, Padre, acuérdate de tu amigo que te trajo estas rosas. Sí. Acuérdate. Yo, por supuesto, sin saber, yo no sé nada de lo que le pasó no sabía en ese momento nada de lo que le pasó a esa persona. Simplemente, como alguien cumple un encargo y dice, mira, acuérdate de aquel amigo tuyo que te trajo las rosas. Bueno, hermana, tú podrás creer que esas rosas amarillas duraron 2 meses. ¡Uy! Sin marchitarse. ¡Qué impresión! Y yo ya al mes me asusté porque a mí se me había olvidado ir a cambiarles el agua, porque es una de las cosas pues que también pues estoy a cargo, ¿no? del santuario, de que esté bien, ¿no? Cuando pasó el mes dije, anda, esto está todo aquí, y estaban frescas. Y yo dije, anda, y lo primero que se me vino a la cabeza fue, el Padre Pío está en ese negocio. El Padre Pío está en ese negocio. A los 2 meses, después de los 2 meses ya empezaron un poquito a mostrar señales de marchitarse, y esa persona regresó y dijo, ay, ya cambió las flores. Digo, sí, estoy a punto de cambiarlas. Me dice, el Padre Pío ya me resolvió un asunto muy importante que tenía entre manos, que me traía con dolores de cabeza. Sí, pero, o sea, y tú dices, o sea, y en realidad yo pienso, pues a lo mejor el signo era para mí, mi pobre personita, porque como te digo, o sea, a mí no es que no me interesaba, pero a mí no era de mi incumbencia todo lo que iba detrás de ese gesto, ¿no? Pero simplemente el como ser simplemente mensajero, portador, Padre, acuérdate de tu amigo o tu amiga que te trajo estas rosas. Sí. Y efectivamente el Padre lo resolvió. O sea, a lo que voy es que el Padre se ha convertido en ese punto de referencia, ¿no? Porque al fin y al cabo uno quiere a los santos porque los santos nos llevan a Jesús. Al fin y al cabo nuestro punto es nuestro Señor Jesucristo, la Virgen Santísima, su Madre. Y los santos pues son quienes nos enseñan a amar mejor a Dios. Y bueno, pues uno tiene esa gracia de ver, ¿no?, cómo Dios toca las almas, sigue tocando a las almas a través del Padre Pío. Así es. Bueno, Gisela, como vamos
hacer, este será el primer programa de más que vamos a hacer porque el Padre Pío nos enseña muchos aspectos en la vida espiritual y no solo para los religiosos, para todos, para todos nosotros. Y hoy precisamente vamos a tocar el aspecto del dolor físico, porque ¿quién no tiene un dolor físico? Un simple dolor de cabeza, son pequeñas cruces, ¿verdad?, que Dios nos manda, cosas que uno a veces no cae en la cuenta que es Dios, pero sí es Dios el que va poniendo estas piedrecitas en nuestra vida. Gisela, te quería preguntar, ¿qué aspectos del dolor físico aparece en la vida del Padre Pío? Porque algunos son impresionantes. Cuando estábamos preparando este programa con Gisela, esto de toda la sangre que él derramaba cuando celebraba la misa es impresionante. Pues Gisela, cuéntanos un poquito. Bueno, pues sí, tocando ese mismo tema como tú dices, pues sí, poca gente pues sabe que Padre Pío en realidad derramaba una taza de sangre al día. Y bueno, pues el padre siempre, el padre era un manojo de dolores, porque como dicen, las llagas de Jesús, nuestro Señor, que él se dignó imprimir en su cuerpo, no eran una condecoración, no eran, era el reflejo externo de esa unión de su alma con Jesús crucificado, porque aquí justamente encontré un pequeño librito que me encanta. Entonces dice, el Padre Pío dice en una de sus cartas, ¿no? ¿Cómo es posible ver a Dios hacer duelo por todo el mal que hay en el mundo y no condolerse con él? Sí. Entonces es eso, porque a veces nos olvidamos, hermana, y esto lo vemos como en el mundo de hoy, ¿no? A veces, y no es crítica, pero por ejemplo uno va a la Santa Misa y dice, pues sí, es la mesa del Señor, la comida fraternal de nuestro Señor Jesucristo, pero uno no puede dejar de olvidar que es el sacrificio incruento de nuestro Señor, pero sacrificio al fin, un calvario. Entonces el Padre Pío amaba tanto a Jesucristo, que es eso, cuando uno ama a una persona, lo de esa persona lo hago mío, sus dolores son míos, sus alegrías son mías, sus intereses son míos. Entonces, él amaba a ese Cristo crucificado que se agotó por nosotros, como dice San Pablo, ¿no? Que se anonadó a sí mismo y se entregó. Entonces, el Padre Pío en ese amor dice, pues, ¿qué es eso? Que no puede. Entonces llegó a tal esa identificación de su alma, de su corazón con Jesucristo, pues que el Señor simplemente quiso hacerlo visible como testimonio para el mundo. Sin embargo, eso, como te digo, pues eso, unas llagas, no es que es vivir con unas llagas permanentes, unas llagas que como uno tiene una herida, pues se hace pues una, no sé, no me sale la palabra, digamos, más educada, pero cuando se le sale la costrita que se le hace cuando uno tiene una, se le cierra, pero uno hace un movimiento y eso se te puede abrir. Sí. Eso es la realidad. Tú, por ejemplo, qué sé yo, te haces una herida, te caes, te raspas la rodilla bien se cierra, pero si te arrodillas o flexionas la pierna, pues eso se abre. Pues eso le pasaba al Padre Pío. Yo a veces me pongo a pensar cuando veo, personalmente, ¿no? Cuando cojo a veces el teléfono móvil, el celular, como le digan, pienso, el Padre Pío no podía coger nada en sus manos, porque las manos estaban constantemente hinchadas, y eso, si él hacía esa flexión de los dedos de nuestra mano, cada oyente o donde esté, haga la prueba, coja ahora lo que tenga en sus manos, un vaso con agua o el teléfono, el móvil, el celular. Ese movimiento que nosotros hacemos con normalidad, para el Padre Pío era una tortura. Luego también, por ejemplo, sus pies estaban llagados, y por eso en las fotografías o en las pequeñas que existen, pues pequeños vídeos del Padre caminando, el Padre camina con una forma un poco rara. Sí. Por eso, porque estaba hinchado. Hay una anécdota muy curiosa que me llamó la atención. Aquí en el centro del Padre Pío, ¿por qué es tan importante? Porque fuera de Italia, el Centro Nacional del Padre Pío, acá en Bartow, Pensilvania, posee la mayor cantidad de reliquias auténticas del Padre Pío fuera de Italia. Entonces, entre esos, hay cositas que él usaba. Por ejemplo, cuando su papá, el papá del Padre Pío, don Nuncio, le iba a visitar,
pues a él le gustaba jugar la baraja española, la sota de bastos y todo esto. Y bueno, pues el Padre Pío, por darle gusto a su papá, jugaba 1 o 2 partiditas. Pero el coger las cartas le suponía al Padre Pío una pequeña tortura. Pero él, por darle gusto a su papá, él jugaba una partidita con él, 1 o 2 partiditas. Pero son cositas que tú dices, fíjate, ese dolor que se lleva con garbo, que se lleva con elegancia espiritual, porque lo he aceptado de corazón. Lo acepté porque es mi medio de unirme a mi Cristo crucificado, al amor de mi vida. Entonces, dolores físicos. Y bueno, el Padre Pío también le daban unos fiebrones, le daban unas fiebres de más de 40 grados, que eso científicamente era un misterio, cómo el Padre podía aguantar todo eso. Luego, por supuesto, todos los viernes del año eran los viernes de la Pasión, que el Señor le hacía sentir, como a Gemma Galgani también y otros santos estigmatizados de forma particular, la noche del jueves para el viernes, todo el viernes una agonía. Pues el Padre era el día en que más sufría, porque era como si todas las llagas se le abrieran, porque el Padre tenía la llaga del costado, la llaga del hombro también. Y bueno, pues era una constante, esos dolores, ¿no? que son constantes. Y bueno, el Padre, enfermedades, el Padre también tuvo enfermedades. O sea, aparte de las llagas, estamos hablando de que el Padre Pío tuvo enfermedades. El Padre Pío a veces no podía comer, le daban muchas náuseas, inapetente, o tenía hambre y lo que comía, pues su estómago no lo aguantaba. En fin, una época de su vida. El Padre Pío tuvo cáncer. En el año 58 tuvo un cáncer diagnosticado y fue cuando la Virgen de Fátima le hizo esa gracia, que lo curó. El Padre Pío estaba muy malito. Pero voy al hecho de que, fíjense que, aunque él sea un místico de unas alturas muy, muy, muy grandes, pero también de alguna forma podemos decir, él conoció también lo que nosotros, digamos, todo cristiano de a pie también vive, ¿no? Una fiebre, un malestar estomacal, o nuestros hermanos que a lo mejor están enfermos ahora mismo y padecen un cáncer, algunos con esperanza, otros, pues eso, con la lucha del día a día. Pero voy al hecho de que el sufrimiento para el Padre Pío fue un camino, y que esa es la idea, que el sufrimiento es un medio de santificación, un medio de unión con Dios. Y por ejemplo, Juan Pablo II, en esa carta que es hermosísima, San Juan Pablo II, la Salvifici Doloris, el dolor salvífico, el Papa habla de que el sufrimiento se convierte él mismo en sacramento de redención. ¿Cuántas personas a través del dolor es como cuando realmente conectamos con Dios y se convierte para nosotros en camino de redención, que de otra forma quizás ni de Dios nos acordamos, que eso, pues que vivimos la vida pues eso, disfrutándola al máximo y ya me arrepentiré si cuando esté a punto de morir, seguro que me voy a tener como arrepentirme, seguro que como yo soy bueno, no mato, no robo, no hago nada malo, seguro que tengo asegurada esa gracia. Pues no. Y mira, Dios, que nos quiere más, pues nos manda a lo mejor una enfermedad y para regresar sobre nuestros pasos, para virar sobre nuestra vida y decir, mira, Señor, pues ahora que la enfermedad me tumba, ahora tengo como tiempo, ahora tengo la cabeza, tengo la conciencia de ir a ti, ¿no? Y eso, el dolor físico, pues es una cosa muy importante. Ya San Alfonso decía, ¿no? El don de la enfermedad, el don del dolor es una bendición. Es un arma de doble filo, ciertamente, porque hay quien se rebota y hay quien pues lo aprovecha, ¿no? Y al fin y al cabo, como decía al principio, hermana, es el pan nuestro de cada día que el Señor nos da. Y pues eso, uno puede ese pan comerlo con agradecimiento y con gusto, o lo puede comer, mira, con asco, lo puedo comer a regañadientes, lo puedo comer porque no hay otra cosa más para comer. O sea, es como yo decida decida pues poner mis ojos en el Señor, ¿no? Y decir, mira, Señor, pues sí, esto es lo que hay, ¿no? Sí, qué bien explicado. Y además es que
Hablando, Gisela, me hacía caer en la cuenta cuántas veces tenemos estas pequeñas cruces que si las aceptamos Dios nos da la gracia para poderlas llevar, y a veces las despreciamos, y es como despreciar diamantes que son los que en el cielo nos van a dar ese grado de gloria. Y cuántas veces los sufrimientos pues no los queremos, los rechazamos. Por eso hay que estar bien tonificados espiritualmente para que en cada sufrimiento caigamos en la cuenta que no es al azar que lo tenemos, es Dios. Sí. Como decía algún santo, ¿verdad, Gisela? Que es que Dios me visita con ese Así es. sufrimiento. Mira, justamente caen en mis manos, estoy dando la vuelta a la paginita, unos escritos del Padre Pío, unos pequeños frases de sus cartas. Dice, queremos caminar derechos, dice él. Apliquémonos nosotros mismos a ir por la puerta más fácil. A veces queremos ser ángeles, pero somos negligentes de ser buenos. Así en el sentido de que ser bueno en lo que tengo a mano, como decías tú, esas pequeñas cruces que tengo en el día, una contrariedad, pues qué fácil es explotar ante una contrariedad, qué difícil es morderme la lengua y decir, bueno, vamos a solucionarlo con calma y tranquilidad. Así o sea, es eso, ¿no? Entonces, bueno, el Padre Pío también decía, por ejemplo, el no dormirse en la oración. Bueno, eso ya, el luchar por no cubrirse uno con imperfecciones espirituales, pero convencerse uno mismo de que eso es lo que nos va a molestar hasta el fin de nuestra vida. He ahí nuestra gran miseria, nuestra cruz diaria envuelta en el sufrimiento, que es suficientísimo para santificarnos. Dice, no necesitamos buscar por cosas extraordinarias o extraordinarias mortificaciones o maceraciones. Si el Señor nos llama a los grandes picos, nos llevará por allí. Y si no, nosotros tenemos simplemente que ir por el camino ordinario, que es estos pequeños sufrimientos que... Porque el Padre Pío hablaba como hablamos del sufrimiento, hablamos del sufrimiento físico, pero el Padre Pío también habla del sufrirse a uno mismo, Ay, ¿no? Sí. El sufrirse. Y ya, pues, y cada cual póngase ahí qué es lo que uno tiene. El Padre Pío, por ejemplo, él tenía mucho genio. El Padre Pío era una persona de pocas palabras, pero tenía su genio. A mí me encanta ese vídeo que hay de cuando... Hay un vídeo que la gente lo puede encontrar en YouTube de las misas del Padre Pío, ¿no? Que la gente madrugaba a las 3 de la mañana, porque el Padre celebraba 3:30 o 4 de la mañana, esas misas duraban 3 horas. Y claro, la gente entraba en tromba a la iglesia, entonces claro, entraba y entraban pues eso como, perdona la palabra, como ganado, o sea. Sí. Y el Padre antes de empezar la misa se da la media vuelta y empieza una filipica, como, o sea, bien firme, como diciendo, por favor, no entren así a la casa de Dios, pero bien, o sea, molesto. Estilo italiano, molesto, napolitano. Muy italiano, muy así. Y entonces decía, pues si es que, o sea, y él se daba golpes de pecho en decir, pues si esto es lo que hay, pero él decía, esto es lo que tengo que sufrirme. O sea, aparte de los dolores que estamos diciendo, dolores físicos, es ese sufrirse a uno mismo que desde que te levantas hasta que te vas a dormir, y así 24 horas al día, 7 días a la semana y todo el año y los años que Dios te dé, pues sufrirse, porque ciertamente yo puedo decir, yo soy así, pero no tengo que morir así. Así es. O sea, decía nuestra hermana queridísima hermana Josefina, decía, ok, muy bien, naciste así, pero no tienes que morir así. El hecho de que el Padre Pío sabía sus imperfecciones personales y no se vale, como dicen hoy en día, no, yo soy así, bueno, y que me acepten. Bueno, un momentito. Si ese yo soy así le hace daño al prójimo, pues así como usted quisiera que no le trataran de esa manera, pues también tiene una obligación de cambiarse a sí mismo. Entonces, ese sufrirse, porque es una lucha del día a día, pues eso es un camino de santificación. Así es. Y ahí está el sufrirse, ¿no? Sufrir es lo que Dios me mande, sufrir a los demás y sufrirse a uno mismo. Bueno, pues Gisela, vamos a hacer la primera pausa porque tienes muchas cosas que contarnos, porque ahora después de la pausa, vamos a entrar en ese misterio del dolor moral, que si el físico es, valga la redundancia, doloroso, quizás el dolor moral es todavía más, porque el físico, bueno, me pueden poner, yo qué sé, una anestesia o, bueno, algo,
pero el moral, ¿quién me lo puede? ¿Quién? Porque al fin y al cabo yo puedo desahogarme con alguien, pero luego me quedo yo a solas conmigo mismo, solo ante Dios, y claro, ahí tengo que estar hasta que Dios, pues, y Dios está, pero el dolor moral también es hay que pedir la gracia del Señor para saberlo llevar. Y de esto vamos a hablar después de tener esta primera pausa. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Estamos con Gisela Zalamea, que es la asistente de misión y programación del Centro Nacional del Padre Pío en Estados Unidos, en Bartow, en Pensilvania, por si quieren ir a visitarlo. Ella está, la pueden conocer, está allí y también se encarga de los asuntos hispanos. Estamos hablando de el Padre Pío como un cirineo para el mundo de hoy, que es precisamente el título que le hemos puesto al programa. Gisela, ¿cómo se percibe el dolor moral en las vivencias del Padre Pío o también en sus escritos? Porque uno en cartas que escribe, ahí sí que plasma muy bien lo que uno puede estar sufriendo. Así es. El Padre Pío, bueno, él tenía su director espiritual y él mantenía una correspondencia bastante rica con su director espiritual, y de ahí, pues gracias a Dios, esas cartas se han conservado porque sus directores espirituales lo tenían en gran concepto, porque normalmente él pedía que esas cartas se quemaran, pero gracias a Dios, Dios no permitió que eso sucediera, y por eso se conocen testimonios de su vida interior. Y bueno, cada persona es eso, un universo de vida interior. Y como decía Benedicto XVI, ¿no? Cada alma tiene su propio camino de santificación, porque como Dios es infinito. En este caso, el Padre Pío tiene una frase que a mí me encanta, que está en el museo, y cada vez que paso por ahí me gusta mirarla y cómo saborearla. El Padre Pío dice: yo soy un misterio para mí mismo. Muy breve, pero y luego uno lo conecta con varias experiencias que él tiene. Por ejemplo, tengo aquí ante mis ojos un escrito que dice: el Padre Pío se siente inútil para todo, y mucho más ante Dios, que se ve cada vez más grande a los ojos de su mente, y siempre lo ve en el cielo de su alma. Pero por más que él vea eso, en él a la vez hay como una niebla gruesa. Él siente que el Señor está cerca, pero al mismo tiempo lo ve muy lejos. Y esto pone a su alma como en un círculo de hierro, como rodeada en un círculo de hierro. Y él, por una parte, teme, y por otra parte, teme ofender a Dios en todo. Y por otra, se siente que tiene un deseo de Dios tan grande, sí, que esas contradicciones, esas paradojas, ¿no?, infinitas, de cuando uno ve lo grande que es Dios, y como uno recuerda a San Pedro, ¿no?, que le decía: Señor, no me toques, no soy digno. Pero a la vez ese no soy digno es un grito interior: pero te necesito, porque sin ti no puedo, ¿no? Es muy hermoso, ¿no?, ver eso. Y por ejemplo, el Padre Pío también, como lo tocamos brevemente, ¿no?, el Padre Pío tenía ese dolor moral. El Señor quiso que el Padre Pío de alguna forma participara también en ese pedacito de Getsemaní, esa agonía. El Padre Pío dice: él siente su alma consumida por el amor de su prójimo, que no ama a Dios y que lo ofende constantemente. Cuánto sufro en ver que no solamente no es Jesús amado o buscado por los hombres, pero lo que es peor, que es constantemente insultado, y sí, mucho peor, que lo blasfeman constantemente. Yo quisiera morir, o al menos quedarme sordo, en vez de escuchar a estos hombres abusar tanto de Dios. Oh Dios mío, hazme morir antes que estar en la presencia de esos que te ofenden. O sea, es ese como, incluso, a ver,
como decía una persona muy querida, mutatis mutandis, cambiando lo que tiene que cambiarse. Cuando uno escucha que ofenden a alguien, un ser querido, uno se le revuelve. Sí. A ver, los insultos no son contra mí, pero es que yo no se revuelve porque insultan a la persona que ama. Pues así el Padre Pío. Otro tipo de sufrimientos espirituales, pues el Padre Pío, pues él recibía asaltos del demonio. Él decía, me encuentro a veces en las manos del demonio, en las garras del demonio que lucha tanto por arrematarme de mi Jesús. Dice, el demonio no se cansa de armarme la guerra. Él quiere tomar la pequeña fortaleza de mi alma, asaltándome por donde puede. Que él me grita, me ruge, usa todos sus esfuerzos para arrancar a mi Jesús del corazón. Pero él está bien dentro. Pero eso no significa que no sufriera, ¿no? Sí. Y luego también eso que dice, el Señor me da un pequeño gusto de su pasión, la angustia, las heridas. Es como que su corazón no pudiera, ¿cómo decirlo? No pudiera con tanta eso uno escucha y dice, esto suena abrumante, ¿no? Sí. Esto suena imposible pero sin embargo es ese misterio de ese amor que redime, ¿no? Y bueno, cada persona, como digo, todos tenemos nuestras cruces interiores, todos tenemos nuestras cargas, nuestros pesos, y ciertamente todas esas noches oscuras que cada persona puede tener, al final de esa noche oscura, como decía San Juan de la Cruz, pues está ese Espíritu Santo, esa llama de amor viva que está en todos los santos, que es el Espíritu Santo. Y como somos templo del Señor, pues esa llama está ahí, que es la que los mantiene vivos en realidad. Es eso, no perder la esperanza. Y el Padre Pío, pues eso, tiene esa frase, ¿no? que es muy famosa: reza, espera y no te preocupes. Reza, sí. Espera y no te preocupes. Y eso que él, fíjate, eso que decía él a sus hijos espirituales, a la misma vez se lo decía a sí mismo, porque uno ve, Padre Pío, cuando escribe estas cartas y uno ve las fotografías, uno lo ve en los videos que hay de él, uno dice, bueno, el hombre está tranquilo, el hombre está rezando todo el día, pero uno no sabe la agonía interior que él llevaba por dentro. Y luego por las persecuciones en su misma congregación, en sus mismos hermanos, las persecuciones externas. Recordemos que el Padre Pío también pasó por la cruz de un tiempo que sufrió rechazo por parte de las autoridades eclesiásticas. El Padre estuvo como viviendo en un exilio, sí. No podía confesar, no podía celebrar misa en público. O sea, en fin, son tantos tormentos morales que por supuesto que lo harían dudar. ¿Será que esto viene de Dios? ¿Será que el demonio me está engañando? Y sin embargo, mira, reza, espera y no te preocupes. Y al final, pues el Señor fue, cuando lo vio conveniente, cuando en su infinita sabiduría vio conveniente que esa prueba tenía que terminaba. ¿Y qué sacaba Dios de todo eso? Que el santo brillara cada vez más. Así es, Gisela. Porque al fin y al cabo eso es lo que Dios quiere, ¿no? Te quería preguntar esto que estás contando del Padre Pío y de todos los santos han tenido este dolor moral, esta prueba, que son pruebas del Señor. ¿Cómo está plasmado en algún escrito de él? Porque claro, ante una prueba moral que uno lo ve todo, porque a lo mejor también algún oyente nuestro está pasando por momentos también difíciles interiormente. Entonces, ¿qué hacía el Padre? Porque creo ha dicho una palabra clave, es esperar, porque a veces uno dice, no, ¿y qué hago para salir de este estado? ¿Qué hago? ¿Cómo? Y no, a veces es que no hay que hacer nada, ¿no? A ver si nos puedes explicar un poquito, porque a veces queremos movernos mucho y lo empeoramos todo. Así es. Sí. El Padre Pío dice que en una de sus cartas dice, yo, a pesar de todo esto, yo lloro como un niño. Sí. O sea, es necesario llorar, es necesario... digamos, el hecho de que uno sufra no significa que tiene que sufrir estoicamente, que me aguanto y que no sé. No. Derramar tu corazón ante Dios, lloraba, así como nuestro Señor Jesucristo en la agonía. El Señor lloraba y lloró y sudó sangre. Es decir, sin embargo, me es lícito
derramarme en toda mi debilidad, en toda mi pequeñez ante ese dolor que me aplasta, que me oprime, sabiendo que el Dios que me ama me va a sacar. Es decir, eso precisamente, como decíamos, que me resulta tan abrumador y que parece por encima de mis fuerzas. Pues precisamente porque es por encima de tu fuerza, uno no va a poder hacerlo por sí mismo. Te toca esperar, y por eso la virtud de la esperanza aquí es valiosísima, y recordemos que esa virtud se nos es infundida por el bautismo. La fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales, que son regalos que el Señor nos ha dado sin mérito nuestro, pero es ponerlo en acción. Es como cuando pues se me da un ingrediente para hacer una buena comida, pero soy yo el que uso o no lo uso, lo tengo a mi disposición, pero soy yo el que lo pone en acción o no. Y pues así la esperanza. Qué difícil es confiar, hermana. Qué difícil es confiar en Dios. Qué difícil es abandonarse a su amor providente. Y sobre todo, no dudar nunca. Sí, Gisela, cuando no tengo la evidencia de que Dios está detrás de eso que me está mandando, porque uno podría pensar, bueno, esto es a causa de lo que ofendo al Señor, esto es un castigo de Dios. O sea, uno no tiene la evidencia de por qué está sufriendo eso. Entonces, eso quizá, Gisela, no sé si te parece a ti también, eso quizás aumenta más el dolor Por supuesto. Porque la incógnita, decía nuestro padre Molina, el inspirador de NSE, que no hay cosa que más dolor cause en el psiquismo humano, que es como la incógnita de no saber. Así es, el no saber. El no saber, porque el psiquismo humano es de, ¿y esto por qué? Y esto, y cuando le dan la respuesta, ya, me quedo tranquilo. Descansa. Pero en estas pruebas que no sé nada de que por qué Dios me manda esto, por qué lo otro, será de Dios, será del demonio, seré yo. Claro, eso es terrible. Por supuesto, pero sin embargo, fíjate, precisamente has dicho algo muy bonito, ¿no? El psiquismo descansa cuando tiene una certeza, ¿no? Porque es propio del entendimiento buscar la luz. Exacto. Pero creo que una luz que no va a cambiar nunca, hermana, que como es el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, es que Dios me ama. Exacto. Y que Dios no permite que nada que me ocurra no sea para mi mayor bien. Entonces, esa luz siempre está ahí, hermana. Y a veces dice uno que las tinieblas, las tinieblas o el ¿cómo se dice? La niebla que me rodea en mis momentos de dolor. Es como cuando llueve, ¿no? Y tenemos las nubes negras, pero es que arriba de las nubes que hay un sol. Así es. Un sol que no deja de alumbrar. Y por eso, qué hermoso, por eso Cristo es el sol. Cristo es ese sol que no se apaga, ¿no? El sol que no conoce el ocaso. Pues no recordarnos que el sol sigue iluminando, las nubes están negras, pero las nubes se van a disipar, la tormenta pasará, la lluvia que como se dice en inglés, llueve perros y gatos, muy gráfico eso, llueven perros y gatos, truenos, relámpagos, pero más arriba, está un sol que no se apaga. Pues creo que esa es la esperanza de saber, esa es la certeza de la fe, y esa fe que está con esa seguridad. Ahí podríamos decir que podríamos ejercitar nuestro entendimiento. Sé que Dios me ama, sé que Dios no me va a abandonar, sé que todo pasa, pero su amor no. Entonces, y ahí está la esperanza. Por eso el Padre Pío reza, espera y no te preocupes. Así es, qué bonito. Bueno, vamos a la segunda pausa para que nuestros oyentes también mediten todo lo que estamos hablando, que es precioso, pero ya cada uno en su vida va experimentando este dolor. Pero qué bien lo ha dicho Gisela, espera, porque Dios está ahí detrás, aunque tú no lo veas, aunque no Así lo es. sientas. Dios está y no puede no estar, porque Dios Así está es. en todas partes y nos envuelve y todo. Entonces esa es la esperanza. Bueno, vamos a hacer esta pausa donde vamos a dar el correo electrónico por si algún oyente quiere hacer alguna pregunta o quiere que hagamos algún programa con respecto al Padre Pío de algún tema especial del santo. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, ya estamos en esta última
parte del programa, pero antes, Gisela, de terminar, que lo vamos a hacer también rezando las 3 Ave María, hay algo que precisamente hemos titulado el programa San Pío, un cirineo para nuestro mundo. ¿Por qué podríamos decir que es un cirineo, que es alguien que me ayuda a llevar algo? ¿Por qué, Gisela? Sí, porque mira, en el Padre Pío puedes pedir su intercesión para pedir luz de cómo llevar las cruces que cada uno tenga, cruces de toda índole, ¿no? Porque como hemos dicho el Padre Pío, pues eso es como un diamante, ¿no? Un diamante que brilla a la luz de Dios, pero cada cara de ese diamante es una cara con dolores físicos, dolores espirituales, dolores morales, dolores propios y los dolores de la humanidad, porque el Padre Pío, al ser sacerdote de Cristo, cuyo principal oficio fue celebrar la Santa Misa y salvar las almas a través de la confesión, pues el Padre cargaba con esos pecados de los hombres. Porque recordemos que es verdad que uno va, se confiesa con el sacerdote y muy bien, se me perdonan los pecados y el Padre te pone una penitencia. Pero hermanos, pongámonos la mano en el pecho, muchas veces esa penitencia es tan leve de acuerdo a la cantidad de pecados que uno pone. Uno dice, sí, pone la misericordia, Dios hace lo demás, sí, pero ¿y dónde queda mi expiación? Uh-huh. Y el Padre Pío pues tomaba sobre sí esa expiación y esos dolores que él tenía como expiación por los pecados de sus penitentes. Ya lo decía el cura de Ars, San Juan María Vianney, que él a los pecadores que iban con él los confesaba y los absolvía y les daba una penitencia que él veía que lo podrían cumplir, pero el cura de Ars, él tomaba sobre sí penitencias más duras para expiar por esos pecados de los demás. Entonces, claro, hoy en día dice, pues, ¿qué hago yo? Porque a veces se nos olvida que tenemos que expiar también, que tenemos que por eso existe el purgatorio después de la muerte, por eso existen las penitencias y a veces los dolores en el mundo, como decíamos, son dolores de redención, sí, porque me acuerdo de Dios, pero también me sirve para purgar mis culpas. Uno da la catequesis, uno dice, fíjate, el alma es como una pared blanca, ¿no? Y en esa pared, cuando cometo un pecado, es como si clavase un clavo. Muy bien, tú vas, te confiesas, la confesión te quita el clavo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quedó ahí en la pared? ¿Qué quedó, hermano? Sí, claro, en la pared quedó un hueco, ¿verdad? Pero ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer para que esa pared quede completamente blanca. Claro. Tengo que trabajar, tengo que pues repararla, tengo que rellenarla, tengo que pintarla. Pues ese proceso de reparación es lo que se llama la expiación, la reparación. Entonces, a veces el Padre Pío es cirineo porque también nos recuerda que también necesitamos ser reparadores, necesitamos expiar, necesitamos eso, recurrir al Señor, a su Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros seamos dóciles a sus inspiraciones de la manera como el Espíritu Santo, como Dios desea que nosotros expiemos y reparemos. Una manera puede ser, pues eso, aceptar los sufrimientos que Dios me mande, como la Virgen Santísima le dijo a los pastorcitos de Fátima, que hizo ofreceros para expiar en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, en esos niños inocentes contra los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Pues nosotros que no somos tan inocentes, pues los propios pecados ajenos, porque somos la familia de Dios, unos responsables por los otros en ese cuerpo místico de Cristo. Entonces el Padre Pío se convierte en cirineo, primero porque él cargó sobre él esos pecados de la humanidad como sacerdote víctima, a imitación de la víctima que es Cristo, ¿no? Pero luego también esa vida de sufrimiento, pues llevarla con esa actitud de amor, de expiación, de actitud de reparación, sobre todo más que nada un amor muy grande, muy ardiente al Sagrado Corazón de Jesús, a la Santísima Virgen. Y ese cirineo pues que me ayuda, que me ayuda a llevar mi cruz en el camino. Y también uno dice, pues el cirineo seguramente iba detrás de Cristo o delante de Cristo, pero al fin y al cabo cada cual tiene que tomar su cruz y seguir a Jesús. Y bueno, pues este cirineo que es el Padre Pío, pues es el que está ahí también, que nos ayuda a llevar esa cruz nuestra, ¿no? Así es. Gisela, te quería preguntar también una cosita antes de rezar, que nos quedan todavía algunos minutos. En
en algún programa dijimos que una cruz, dos cruces pesan menos que una si yo estoy centrada en mi cruz, mi dolor, así es. Y me olvido del pobre que está al lado, el pobre en el sentido de que sufre mucho, pero es que yo estoy centrada en mi cruz, pues me pesa demasiado, pero dicen que dos cruces pesan menos que una, y esto lo podríamos relacionar un poquito con lo que estás diciendo del Padre Pío. Él también llevaba háblanos un poquito de esto, de yo llevo la cruz, ayudo al otro, y la mía ya casi no me pesa porque casi me olvido de ella. Claro, porque el Padre Pío, pues en ese amor de Cristo, porque vuelvo y repito, hermana, el Padre Pío es un camino para llegar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él se metió en ese corazón de Dios y quería sentir cómo sentía Jesús. Uno piensa, pues Jesús, feliz en el cielo, ¿qué tenía que venir aquí abajo a la tierra a pagar por nosotros pecadores? Él podía vivir con el Padre Eterno tan tranquilos, no nos necesita. Sí. Pero en su amor dice, pues yo pago por el hombre, yo me entrego por el hombre. Entonces, y el Padre Pío dice, pues sí, yo estoy aquí muerto de dolores, que me muero con las fiebres, que me muero con los dolores de pecho, que me muero con las náuseas, que tengo las llagas que no me dejan caminar, que no me dejan hacer una vida normal. Pero en eso ve al crucificado y dice, tu cruz es más grande. Así es. Ve a las almas que están agobiadas por pecados, por sufrimientos personales, por sufrimientos de los familiares. Dices, la cruz de ellos es más grande. Entonces es eso, es como que uno se achica para ver en el otro y compadecerse con el otro. Recordemos que el amor es compasivo, el sentir compasión y que me tengan compasión no es humillarme, al contrario, es hacerme partícipe del amor de Dios, es un acto de amor, ¿no? El que yo sienta compasión o el ser objeto de compasión es algo muy noble. Y claro, y por eso el Padre Pío sus cruces pues las llevaba con amor. No, pues, alegría. Llegó un momento en que decía, yo no puedo vivir sin sufrir. Eso mira, tengo una frase que dice aquí, sufro y sufro mucho, pero gracias al querido Jesús, al buen Jesús, siento que todavía tengo un poco de fuerzas que me quedan. Pero ¿qué es la criatura? ¿Qué criatura que no puede hacer esto o algo o mucho más si Jesús no la ayuda? No deseo al menos en esta vida ser relevado, ser aliviado de la cruz, porque sufriendo con Jesús es muy querido para mí. Mientras contemplo la cruz de Jesús sobre sus hombros, no puedo sino sentirme fortalecido y exulto en un santo gozo. Es decir, si el amor de mi vida, mi Dios, lo llevó, pues yo con Él. Y al fin y al cabo es Él el que lo lleva por mí. Es decir, es todo como una combinación, ¿no? Una combinación y así al infinito. Y así como el Padre Pío, pues también nosotros, bautizados, nosotros, templos del Espíritu Santo, herederos del cielo por adopción, que tenemos tanto que nos espera. Ahora me acordé de esa frase de San Francisco, es tanto el bien que espero, que toda pena me es gozo. Y eso podría decir que el Padre Pío lo vivió pues al 100%, ¿no? Sí. Qué bonito que sea un santo que es quizás no modelo nuestro en el sentido de que vayamos a tener también los estigmas. No, eso es si Dios lo quiere bien y si no lo quiere, pues también. Pero sí que todos tenemos ese denominador común de enseñarnos unos a otros, y en esto los santos son modelo, cómo hay que llevar el sufrimiento, prescindiendo si tengo la llaga, los estigmas. Exacto. Es decir, eso ya Dios es secundario, pero sí nos enseñan a todos cómo llevarlo, porque a lo mejor Gisela, yo misma, o Carlos, o Jorge, que está allí en Alabama, tenemos otras cruces, no tendremos quizás los estigmas, pero también Dios nos manda una cruz que sabe cuál es la que nos está mandando. Entonces el Padre Pío nos está enseñando
que hay que permanecer, porque como muy bien lo dijo Gisela, me gustó mucho, encima de las nubes, cuando uno monta en un avión y hay muchas nubes, al pasar el avión las nubes se ve un cielo azul, ¿no? Y las nubes están debajo. Es hermoso. Es muy bonito, y así lo mismo espiritualmente, pues estamos siendo probados, pero Dios está ahí porque Dios me ama. No olvidemos que Dios no solamente es mi creador, es que Dios es mi Padre, que es mucho más que ser simplemente creador mío, es mi Padre que me ama. Bueno, esposo de nuestras almas, exactamente. Salvador nuestro, Qué todo. Bonito. Así es. Qué bonito este programa, ojalá nos haya ayudado mucho. Ya vamos a invitar a Gisela a otros programas que nos siga contando un poquito sobre el Padre Pío para que sea también modelo nuestro en nuestro diario vivir y en cómo saber llevar esos sufrimientos, esa enfermedad que Dios sin duda pues nos va a mandar a cada uno de nosotros. Vamos entonces a rezar las 3 Ave Marías como es costumbre en el programa. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Gisela, y si queremos ir a visitar al Padre Pío, ¿podemos ir allí al Centro Nacional? Claro que sí, el Centro Nacional del Padre Pío aquí en Bartow, Pensilvania, le llamamos la Casa del Padre Pío en Estados Unidos. Sí. Y tenemos, gracias a Dios, Santa Misa, los sacramentos. Abrimos de 9 de la mañana, hora de Estados Unidos, 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Y bueno, pues ahí pueden visitar nuestra página web, padrepio.org. Tenemos ahí en nuestra página web pueden ver las fotografías del Centro Nacional, y pueden también, si quieren agendar una visita, si quieren agendar grupos que visiten el santuario, pues se hace visitas guiadas, se da información sobre el santuario, se habla sobre la espiritualidad del santo, y todos bienvenidos, eso, para pasar un día con San Pío de Pietrelcina. Qué bien, así que cuando vayan a visitar pregunten, o ella misma les va a recibir, Gisela. Seguramente, sí. Y además, si hablan en español, ella. Y si hablan en inglés, también ella. Seguidora, sí. El idioma que deseen. Bueno, así es. Gisela, no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a estar con Gisela. Ha sido un programa precioso y esperamos en breve tenerla en un nuevo programa sobre el Padre Pío, que tiene muchas cosas que contarnos. Muchísimas gracias, Gisela, por habernos acompañado. Gloria a Dios, y así sea, hermana Dolores. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada más, queridos oyentes, pongamos en práctica todo lo que Gisela nos ha dicho de cómo llevar la cruz, imitando al Padre Pío, que es aceptando y estando ahí quietecitos hasta que Dios quiera, pues ya quitarnos esa cruz, mandarnos otra, etcétera. Bueno, nada más, les deseo a todos, como siempre lo hago, y que es casi lo principal, ¿no? Que Jesús, María y José siempre nos guarden bajo su manto, nos protejan y, por supuesto, nos cuiden de todo mal. Bueno, un cordial saludo. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.
¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.